El 20 de noviembre de 2010, un tipo relativamente desconocido en la política española se despedía de sus escasos seguidores en Twitter con una frase chusca: «Ser malos. Buenas noches, colegas». Este tipo, al que se le dan tan mal los imperativos y los signos de puntuación, llegó a ser presidente de España. Hoy, al verlo con ese aura presidencial impecable y ese tono grave que emplea en sus intervenciones en el Palacio de la Moncloa y en foros internacionales, parece difícil verlo en perspectiva y recordar que en realidad es una persona muy mediocre, de formación escasa y pasado vulgar. Esto es así porque en el camino ha abrazado el populismo para otorgarle un aura ficticia de líder indiscutible. Los líderes populistas se caracterizan por dar nombre a sus políticas. Así, hablamos del castrismo, del trumpismo, del peronismo, del chavismo o del kirchnerismo y, obviamente, también del sanchismo. Porque es indudable que a lo largo de los años, Pedro Sánchez ha conseguido conquistar el dudoso trono de un líder populista que, como diría el Marx bueno, partiendo de la nada, ha alcanzado las más altas cotas de la miseria. Que Pedro Sánchez llegase al poder no fue nunca la crónica de un ascenso brillante, sino una serie rocambolesca de accidentes, mediocridades oportunas y pactos con un destino tan absurdo como extravagante. El hombre que comenzó su carrera política en el más anodino anonimato escaló puestos sin más armas que una sonrisa tan bien diseñada como hueca, un matrimonio estratégicamente útil y una inquietante tendencia a sobrevivir a sus propias torpezas. Cuando aterrizó en la Secretaría General del PSOE en 2014, lo hizo como quien gana un concurso al azar. Nadie sabía muy bien quién era Sánchez, ni siquiera su propio partido parecía entender cómo ese diputado madrileño, anodino y sin experiencia ejecutiva, se había colado hasta la cumbre. Algunos dirigentes lo despreciaban en privado, tildándolo de simple cara bonita, incapaz de completar una idea compleja sin equivocarse. Y como pronto se descubriría, tenían motivos más que suficientes para preocuparse. La supuesta brillantez académica del nuevo secretario general era más bruma que sustancia. Sánchez presumía de un doctorado en economía, del que luego resultó haber copiado párrafos completos, demostrando una visión un tanto peculiar de la ética académica. Un escándalo tan ridículo como revelador. No solo era un político mediocre, también lo era como copista. Su perfil plano, combinado con la elegancia aparente que aportaba su esposa, Begoña Gómez, parecía más apropiado para protagonizar campañas publicitarias que para dirigir un partido con 140 largos años de historia. Tras un intento de investidura fallido que reveló su incapacidad para formar mayorías coherentes, el PSOE implosionó en una guerra civil interna. Sánchez, en lugar de unificar el partido, lo llevó al borde del colapso total, convirtiendo la socialdemocracia española en un sainete digno del peor teatro amateur. La dirigencia histórica decidió entonces quitarse de en medio aquel problema en forma humana y en una maniobra palaciega memorable lo expulsaron sin piedad. Defenestrado, ridiculizado, abandonó Ferraz entre lágrimas, convertido en víctima perfecta y mártir de sí mismo. Esto sería decisivo en el futuro, porque Pedro tenía otras ideas. Como un vendedor de seguros venido arriba, Sánchez no entendió que lo estaban echando para siempre y decidió, con una audacia delirante, iniciar un regreso que podría pasar por heroico si no fuera tan grotesco. El lunes 29 de octubre de 2016, a las 12:51, Sánchez anunciaba lacónicamente en Twitter: «El lunes cojo mi coche para recorrer de nuevo todos los rincones de España y escuchar». Los viajes iniciáticos son muy característicos de los líderes populistas. Recuerden el que realizó Fidel Castro de México a Cuba a bordo del Granma, que representa no solo un episodio logístico en la historia de la Revolución cubana, sino también una odisea fundacional, el equivalente revolucionario del paso por el desierto, del cruce del Rubicón o del descenso a los infiernos de Dante. Convertido en paria, se lanzó a la carretera con dos amigos que le saldrían rana y un portero de prostíbulo demasiado aficionado a grabar conversaciones. En un Peugeot muy modesto, visitando agrupaciones socialistas rurales que no figuraban ni en Google Maps. Allí, Sánchez descubrió el poder ilimitado del resentimiento. Se convirtió en un político sin propuesta real, más allá del agravio permanente.
yo contra la casta del PSOE, repitiendo esa fórmula populista tan básica como eficaz. Una suerte de Trump en versión barata y progresista. Luego tuvo lugar ese esperpéntico comité federal del PSOE, en el que detrás de una mampara los votos pasaron a multiplicarse como los panes y los peces. El PSOE, avergonzado pero resignado a su mediocridad interna, tragó saliva y fingió no haber visto nada. Sánchez regresó al liderazgo, aclamado por una militancia ávida de épica barata y conspiraciones de pueblo pequeño. Lo más fascinante es que este líder, surgido de errores encadenados, escándalos académicos y torpeza institucional, tuvo el descaro épico de presentarse poco después con una moción de censura contra Mariano Rajoy. Vista en perspectiva, esta osadía nos resulta todavía más sorprendente, teniendo en cuenta la catadura moral de todos aquellos que lo arroparon cuando no era nadie y lo acompañaron en su camino hacia el éxito. El político gris, sin ideas, el hombre que nadie habría querido de copiloto ni en un viaje al supermercado, decidía que era el momento de jugar a Churchill en la democracia española. La sociología política explica este fenómeno con claridad cruel. Cuando una sociedad está tan cansada de políticos presuntamente competentes que no solucionan nada, elige alegremente a la incompetencia teatral como alternativa. Psicólogos sociales como Dunning y Kruger lo explican con el fenómeno donde individuos mediocres, precisamente por ser incapaces de reconocer sus limitaciones, acaban convenciendo a los demás de su improbable valía. Así, Pedro Sánchez, mediocre profesional, dudoso académico, marido oportunista y político de cortinas sospechosas, logró florecer. Su vida política es la mejor prueba de que la democracia en ciertas circunstancias recompensa la audacia vacía más que la inteligencia, premiando al hombre que entiende el poder no como servicio, sino como espectáculo barato. Pero ¿cómo consigue formarse un amado líder? ¿Qué mecanismos sociológicos tienen que ponerse en marcha para partir de una figura mediocre y sin atractivo más allá del físico a un salvador carismático y populista? Ha ocurrido constantemente en el pasado. Benito Mussolini no era carismático por naturaleza. Era un periodista ególatra con buenos reflejos. Lo que lo hizo il duce fue la puesta en escena. La marcha sobre Roma, el mentón prominente, el pecho inflado, los gestos teatrales. El régimen fascista en Italia empleó una estética de fuerza. Columnas, uniformes, brazos en alto. Cada imagen era coreografiada para proyectar poder fálico. El pueblo no veía un hombre, veía un tótem, una gran polla. Mussolini fue un pionero del populismo visual. Entendió que el pueblo hambriento de dirección no necesitaba verdades, sino símbolos. Juan Domingo Perón no fue un improvisado. Era un militar con ambición, pero entendió que el verdadero poder no estaba en el ejército, sino en la calle. Entonces, inventó el peronismo, una mezcla de justicia social con nacionalismo popular, canalizado a través de su imagen paternal y la voz desgarradora de Evita. Se apropió de los sindicatos, de la radio, de los mitos fundacionales de la Argentina pobre. No prometía un plan económico, más bien una redención. Perón no era el presidente, era el padre bueno que no te abandonará nunca, mientras la madre Evita lloraba contigo en cadena nacional. Hugo Chávez comprendió la televisión mejor que ningún político latinoamericano. Su aló presidente era un reality show político. Hablaba durante horas, cantaba, lloraba, regañaba a ministros en directo. Su imagen era cuidadosamente antielitista. Camisa roja, tono campechano, insultos bien colocados. Pero detrás había un aparato sofisticado que monitoreaba emociones colectivas, medía audiencias y adaptaba cada discurso al pulso popular. Chávez no tenía de por sí carisma, tenía control narrativo. El pueblo no lo votaba por sus logros, sino porque lo sentía como uno de los suyos que se atrevía a mandar. ¿Y cómo lo ha logrado Pedro Sánchez? La clave sociológica de este renacer reside en una palabra: victimismo. El victimismo, según estudios como los de la psicóloga social Jennifer Lerner, despierta en las masas simpatía automática y desactiva su juicio crítico. Pedro Sánchez
supo presentarse como parte de un establishment interno podrido, un outsider puro frente a burócratas que conspiraban para mantener su cómoda inercia. Su retorno en 2017, cuando se impuso en unas primarias épicas frente al aparato socialista, fue el primer capítulo de un melodrama político donde Sánchez era el héroe agraviado por excelencia. Ese mismo papel, esa misma retórica sería replicada con más teatralidad todavía en verano de 2025, ahora cuando quiso convencer a su electorado de haber sido traicionado por los más cercanos a raíz de la difusión de unas grabaciones en las que Santos Cerdán, su número 2, el único integrante de la banda del Peugeot que todavía quedaba políticamente vivo, confesaba todo tipo de corruptelas. Su comparecencia, maquillado como un cadáver, con un traje 2 tallas más grandes, se convirtió en paradigma de la política del victimismo. Pero pronto quedó claro que no bastaba con ser víctima. Había que convertirse en salvador. Sánchez lo logró abrazando sin pudor un populismo de libro diseñado para polarizar, cautivar y manipular. Su discurso pronto mutó en la eterna batalla entre el pueblo puro, el verdadero dueño de la moralidad pública que él representa, y las élites oscuras, sean el IBEX 35, la prensa fangosa o la derecha cavernaria, que conspiran continuamente para impedir su noble propósito. Ernesto Laclau, eminente teórico del populismo, ya lo advertía. La creación de antagonismos entre ellos y nosotros es el motor más eficaz para movilizar políticamente sociedades frustradas. Con astucia maquiavélica, Sánchez comprendió el poder del simbolismo sobre la acción efectiva. Su libro Manual de Resistencia, el que le escribieron, no era simple literatura política, era una obra de autoayuda política colectiva. Sánchez se presenta en él como un hombre vulnerable y humano, una mezcla de un Kennedy español y un personaje de telenovela. Guapo, firme y sentimentalmente golpeado por fuerzas oscuras. Vivimos en una era de emociones líquidas, donde las narrativas personales son el mejor anzuelo político posible. Cada crisis mediática, Sánchez la ha convertido en performance emocional. ¿Su esposa es atacada? Sánchez se retira a meditar durante 5 dramáticos días, regresando luego con un comunicado cargado de dolorosa dignidad. ¿Conflicto diplomático con Argentina? Retira una embajadora con teatralidad calculada. Nada queda al azar en esta coreografía populista. Cada gesto está diseñado para manipular la percepción pública, controlando lo emocional sobre lo racional. Su habilidad para mantener el foco mediático lejos de fracasos legislativos o económicos es una muestra de dominio psicológico. El público, distraído con batallas épicas contra enemigos ficticios o reales, olvida lo que sucede detrás del telón. Manipular la atención pública es infinitamente más eficaz que convencer con hechos o con datos. En paralelo, Sánchez ha aplicado una política interna férrea en el PSOE. Eliminó cualquier voz crítica, configurando el partido como una máquina dócil que funciona exclusivamente como extensión de su liderazgo carismático. La sociología de partidos lo explica claramente. Los líderes carismáticos centralizan poder anulando las estructuras democráticas internas. Piensen en la sucesión de bajas que han cursado en Vox. Sánchez entendió perfectamente esta dinámica, convirtiendo el PSOE en un culto a su persona, impermeable a críticas internas. Sus controvertidos pactos, sus amnistías a los independentistas, sus acuerdos con fuerzas periféricas radicales, no son señales de debilidad, sino exhibiciones calculadas de pragmatismo sin escrúpulos. El líder populista no teme la incoherencia, la abraza. El propio psicólogo Leon Festinger, con su teoría de la disonancia cognitiva, nos explica que el público tiende a justificar a posteriori las decisiones de sus líderes carismáticos, incluso cuando entran en flagrante contradicción con sus posiciones anteriores. Su consolidación como líder, lejos de debilitada por críticas internacionales, se fortalece. Las críticas externas alimentan aún más su narrativa de héroe acosado por enemigos poderosos, justificando mayores excesos en nombre del pueblo. Su carisma se alimenta así de contradicciones. Cada ataque es combustible para el fervor emocional de sus seguidores. En este largo camino,
Sánchez ha aprendido a manejar la psicología de masas con precisión quirúrgica, entendiendo que hoy la política no es gestión, es espectáculo, es drama, es confrontación permanente. Pero en este camino tan eficaz para mantenerse en el poder, amenaza con llevar a España al borde de un precipicio institucional. Tal vez el verdadero interrogante no sea hasta dónde llegará Pedro Sánchez, sino hasta cuándo resistirá el sistema esta sobredosis emocional. Mientras tanto, la opereta sigue. Una tragedia cautivadora protagonizada por un actor excepcional. Consciente de que su poder reside en mantenernos espectadores perplejos, enganchados a una trama que nunca se permite ser aburrida.